para seguir con las clases. No sé si tuvieron algún problema para subir el examen, yo no he tenido tiempo de revisar. Estaba revisando ya que esta es la sexta semana. Por alguna razón se nos corrió ahí una presentación, voy a revisar cuál es. Y creo que una la dimos 2 semanas. El parcial de la semana pasada, había un examen parcial para el viernes, si no estoy mal. ¿Recuerdan que lo corrimos? ¿O fue el de la semana pasada, antepasada? Sí. Yo no he revisado todavía, pero espero que todos lo hayan podido subir, porque es importante. Ese es el que más punteo tenía, ¿se recuerdan? Según vimos en el programa, no sé si estaba valorado en 30 o 40 puntos. Y realmente el examen estaba bien sencillo. 25 de mayo, exacto. Entonces, ojalá que todos lo hayan podido subir. Todavía vi ayer que me mandaron algunas tareas a mi correo. Voy a revisarlas para poder cargar la nota ya y cerrar ya con notas de tareas y con notas de examen. Perfecto. El otro examen quiero hacerlo ya con la plataforma del GES. Voy a ir a la universidad la otra semana para que me apoyen en poderlo subir. Esto principalmente para que ustedes puedan trabajar pues como lo pide la universidad en el tema de exámenes, porque si dejarlo abierto mucho tiempo, eso es complicado. Pero vamos a ver cómo lo podemos manejar para que no tengan problemas. Si se dieron cuenta, el examen era bien sencillo, venía del cuestionario que les mandé. Eso es importante que ustedes lo apliquen para cualquier tipo de examen al que ustedes se vayan a someter. Hacer cuestionarios es una buena herramienta. Ayuda a que nos vayamos familiarizando con los términos que están ahí. Otra cosa importante es que tratemos de no aprendernos de memoria los conceptos, porque eso al final de cuentas no es lo que se necesita. O sea, podemos tener una descripción perfecta de lo que estamos estudiando, pero nos interesa más que se entienda el fondo del contenido, no respuestas textuales, porque al final eso es lo más sencillo. Sobre todo en temas que nos sirven a nosotros para nuestro trabajo diario, para nuestro día a día. Es importante que logremos entender el concepto, sobre todo aquellos que nos van a dificultar. Tal es el caso de las barreras en la comunicación, que como vimos la última vez, estas barreras pues dificultan en cierta forma la comunicación. Entonces, vamos a continuar con la clase de la semana pasada. Si se recuerdan, estábamos viendo la conformación de oraciones y para integrarlas a un párrafo. Entonces, vamos a seguir con esto. Vamos a continuar con la unidad 2 y con los contenidos de la segunda semana de esta unidad. Vamos a seguir con los párrafos en la comunicación, habilidades en la comunicación, que básicamente son las principales habilidades en la comunicación, y no creo que nos vaya a dar tiempo a ver las inteligencias y la comunicación. ¿Pudieron hacer los test que subí en los enlaces? Como para que lo dejemos para la siguiente semana y ya podamos discutir en torno. Me interesan los test para que ustedes conozcan la inteligencia o sepan qué tipo de inteligencia manejan y poderlas ir desarrollando una por una la próxima semana. Vamos a tratar de terminar antes, porque según tengo entendido hasta la sexta semana ya solo nos quedarían 4 semanas más. Entonces tenemos que adelantar para poder terminar de ver la tercera unidad. Entonces sí pudieron hacer los test. Si no lo hicieron, no tengan pena porque todavía tenemos una semana. Subí dos enlaces
material de apoyo. Hay dos enlaces. Uno de los enlaces tiene que ver con el tipo de inteligencia que ustedes tienen, que lo puedan desarrollar bueno, responder y conocer qué tipo de inteligencia manejan. Y el otro es un test de personalidad para saber qué personalidad tienen ustedes. De esto, pues vamos a hablar la próxima semana. Es importante que lo vean. Hay dos enlaces. Son dos enlaces externos, no son de la universidad, pero que tienen unas preguntas. Realmente son preguntas básicas de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos va a dar como resultado el tipo de inteligencia y nuestro tipo de personalidad, porque hay diferencias en ambas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Es como para que les dé tiempo. Está en material de apoyo. Sí, déjenme ver si se los puedo compartir acá. Déjenme ver. Uno se llama test de inteligencia múltiple y el otro es un test de temperamento. Entonces, todos los dos, ambos están en materiales de apoyo. Es para que los puedan revisar y hacer. Este no tiene punteo, pero me interesa que lo conozcan y que sepan qué tipo de personalidad, qué tipo de inteligencia manejan, porque esto les va a ayudar en sus actividades diarias para poder enfocarse o de repente conocer más acerca de ustedes. Entonces, siempre es bueno que conozcamos qué tipo de inteligencia manejamos para que nos podamos desenvolver de una mejor manera. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces, la última vez hablamos de la oración. Tenemos aquí algunos, eh, hablamos de los conectores y la escritura, como por ejemplo aquellos que nos hacen tener una idea de lo que la oración nos está indicando. Entonces, cuando nosotros queremos enfatizar algo o hacer una aclaración acerca de algún párrafo escrito, es común que utilicemos algunos conectores. Unos de ellos son además, por supuesto, sin embargo, por tanto, podría ser entonces, eh, los conectores que nos van a ayudar a entender de una mejor forma los párrafos. Entonces, básicamente esto es solo para hacer la conexión entre párrafos y que podamos ir desarrollando el contenido de lo que nosotros queremos expresar, sea un informe de viabilidad de crédito, sea un informe de auditoría, sea un informe gerencial o un informe de resultados. Todos estos conectores nos van a ayudar para ir concatenando las oraciones que nosotros estamos integrando al documento que estamos elaborando. Entonces, cuando nosotros venimos y empezamos un informe, por ejemplo, si queremos enfatizar algo, vamos a utilizar algunos de estos conectores. Por ejemplo, además, aquí tenemos algunos ejemplos. Además, el vendedor entregó un catálogo al cliente. Esto pues también nos ayuda a entender que no solo hubo una acción anterior, sino que también hubo un complemento que ayuda a entender mejor el párrafo que nosotros estamos queriendo enfatizar. Entonces, básicamente los conectores sirven para eso, para poder concatenar oraciones o nexos y tener un enlace lógico y conveniente, nos dice acá, para darle un sentido mucho más amplio a lo que queremos exponer. Y es muy importante a la hora de elaborar un informe que nosotros podamos utilizar correctamente estos conectores.
o que desarrollemos las oraciones según cómo es la estructura lógica, que es la más común y la que nosotros aprendimos desde los primeros años para formar los párrafos. Entonces, luego viene dentro de las otras características de los párrafos la ambigüedad. Cuando nosotros construimos párrafos, tenemos que tener cuidado de no presentar ambigüedades. ¿Por qué? Porque esto lo único que puede, lo que ocasiona es que de una misma información se tengan diferentes interpretaciones. Puede ser, vamos a dar algunos ejemplos, este podría catalogarse como una barrera en la comunicación porque no somos claros a la hora de transmitir el mensaje. La ambigüedad o anfibiología, que según esto es lo mismo, es una deficiencia de expresión, cuando utilizamos palabras que pueden interpretarse de dos maneras. Aquí se conoce como ambigüedad. No necesariamente a propósito, sino que puede ser de manera inconsciente que se utilicen ciertas palabras que significan lo mismo o que puedan sonar incorrectas. Puede ser que la persona entienda el mensaje, pero de diferente forma, o entienda el mensaje de forma correcta, aunque lo haya hecho solo por mera coincidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de evitar a la hora de incluir frases que puedan sonar ambiguas. No es algo muy común, sin embargo sucede cuando queremos dar a entender cierta información. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí, a simple vista, pues la oración parece correcta. Sin embargo, veamos qué interpretación le podrían dar ustedes. Si se dan cuenta que solo en este grupo pueden haber varias interpretaciones de lo que el párrafo indica. Por ejemplo, dice, quienes aspiraban a gobernar el país solo deseaban su bienestar. ¿Qué entendemos por eso? Con dos interpretaciones que tengamos, o más, pueden ser más, o sea, no está cerrado a una sola interpretación. ¿Cómo lo verían ustedes? Pueden activar su micrófono si quieren. Así lo hacemos más dinámico. ¿Ninguno? Vamos a poner puntos por participación. Ya algunos tienen varios puntos ahí ganados. Siempre participan. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Hola, Nick, aquí les saluda Melanie Walter. Buenos días, Melanie. Hola. Pues yo pienso que las personas que quieren entrar en un puesto en el gobierno solo están velando por sus propios intereses. Esa es mi interpretación. Esa es una interpretación, exacto. Y puede ser que el autor haya querido dar a entender algo distinto. Puede ser por el chat, Dios, que no tenga pena. Entonces, aquí hay una interpretación. Aquí podemos cambiar el sentido del párrafo utilizando signos exactos. Jocelyn, mi interpretación es que ellos solo velan por su bienestar. Exacto, eso es lo que se da a entender. Y recuérdense que en tiempo de elecciones, un párrafo mal escrito puede ser la diferencia entre lograr la aceptación del público o el rechazo del público. Entonces, cuando vemos, si nosotros hubiéramos utilizado de forma diferente, aquí ya pues está la explicación. Esta frase aparentemente bien construida es, sin embargo, ambigua, porque no se sabe si se trata del bienestar del país o de los aspirantes a gobernar, como correctamente lo indicaron. De varias formas podría evitarse la anfibología.
Anfibología es cuando utilizamos palabras que tienen un doble significado o que se pueden utilizar con diferente interpretación. Entonces, si quisiéramos nosotros construir una oración o una frase mucho más correcta, utilizaríamos quienes aspiraban a gobernar solo deseaban el bienestar del país. Entonces, aquí ya es distinto a cómo estaba en la primera frase, en el primer párrafo. Y también podríamos escribirlo, solo deseaban su bienestar quienes aspiraban a gobernar el país. Esta es la interpretación inicial que se le dio. Entonces, dentro de un contexto, pueden haber ambigüedades a la hora de querer transmitir un mensaje y para esto es tanto utilizar una buena redacción y utilizar apropiadamente las palabras y tratar de no ser ambiguo en lo que se quiere dar a entender y utilizar de una forma correcta los signos de puntuación. Probablemente si hubiéramos puesto una coma o un punto o un punto y coma, la interpretación sería diferente. Sin embargo, también hay que tener claro que el utilizar una coma también dentro de un párrafo es importante que la persona que está leyendo este párrafo también sepa qué significa una coma o un punto y aparte o un punto y seguido, porque va a entender de mejor forma qué es lo que se está queriendo dar a entender dentro del documento. Entonces, para esto es importante que nosotros podamos, que nosotros desarrollemos la competencia de la lectura. Cuando nosotros leemos es muy importante que pongamos atención en la estructura de lo que estamos leyendo porque aún yo tengo varios chats en mi teléfono y cuando uno lee lo que las personas quieren dar a entender, de verdad da tristeza el que ya a estas alturas mucha gente no pueda transmitir o colocar palabras de forma correcta. Hay algunas que sí existen y significan otras, tienen otro significado. Entonces, por eso es que da pena a veces leer este tipo de comunicación. Y recuérdense que la comunicación, los canales de comunicación modernos son mucho más rápidos. Cuando vemos, por ejemplo, ustedes que participan más de esto, de los temas virales, se dan cuenta de que hay muchos errores y errores tanto en escritura como en el propio lenguaje. Entonces todo esto afecta de forma directa y a veces uno lo ve como algo divertido, sin embargo para la persona que lo está haciendo puede ser que en algún momento esto pues le llegue a afectar de manera personal. Entonces sí es importante que nosotros podamos utilizar de forma apropiada los párrafos o las oraciones. Entonces vamos a entrar directo a la estructura de los párrafos. Si se recuerdan, la semana pasada vimos el concepto que es el que vamos a tomar o el que personalmente prefiero tomar como el más acertado, y es que el párrafo se puede definir como una secuencia organizada de oraciones coherentemente relacionadas. Entonces, cuando vamos a formar un párrafo, vamos a tratar de hacerlo de una forma organizada y que tenga coherencia una con la otra. Si vamos a cambiar de sentido al párrafo que estamos haciendo, por ejemplo, en la elaboración de un informe o un libro o un folleto, es importante que utilicemos de forma adecuada los signos de puntuación, que podamos utilizar adecuadamente los conectores y logremos dar una idea o expresar la idea central de lo que se vaya a tratar el documento que nosotros escribamos. Esto, como les digo, es muy importante. A nosotros nos tocaba revisar una cantidad exagerada de informes y la mayor parte de los informes contenían textos ambiguos o no muy claros. Entonces quedaba duda en la interpretación de qué era lo que el asesor quería dar a entender, o incluso el supervisor o el jefe de agencia quería dar a entender,
Entonces es muy importante que ustedes puedan construir adecuadamente un informe, mucho más allá que los párrafos. ¿Se recuerdan que vimos las normas, la norma APA pues que la universidad adopta como la norma esencial para la presentación de documentos y realmente no es muy extensa y es muy fácil de interpretar? Yo les voy a subir todas las unidades en un solo documento con la norma APA para que ustedes puedan tenerlo como material de lectura y lo puedan utilizar. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes entran a Word, ya automáticamente pueden, en las herramientas que Word tiene, pueden construir apropiadamente los documentos y hacerlos mucho más sencillos. Dado que una tarea que puede resultar muy complicada se puede hacer en mucho menos tiempo. Entonces ahí vamos a desarrollar ya mucho más nuestra eficiencia y nuestra eficacia. Entonces, ya entrado en lo que es el párrafo, vamos a ver algunas características del párrafo como algunas clasificaciones, la estructura y especialmente me interesa que conozcamos la estructura, porque como les digo, esto es repaso de lo que vimos nosotros en primaria. Entonces, las características del párrafo, una pues es en la escritura, los párrafos se limitan por el uso del punto y aparte. En la oral corresponderían a las partes del discurso limitadas por una pausa mayor. Quiere decir que cuando nosotros estamos escribiendo un párrafo, lo vamos a hacer utilizando o vamos a terminar un párrafo utilizando correctamente el signo de puntuación de punto y aparte. Quiere decir que el contenido del siguiente párrafo es distinto a lo que nosotros estamos hablando en la primera parte. Y cuando lo estamos haciendo de una forma oral o en forma de discurso, el hacer una pausa implicaría ya equivaldría más bien, mejor dicho, a un punto y aparte en la escritura. Ustedes se dan cuenta que cuando leen un documento, cuando terminan de leer con un punto normal, un punto y aparte, hacen una pausa para iniciar con el siguiente párrafo. Pues básicamente esto es lo que nos da esta característica. Pueden estar constituidos por una oración como mínimo o por varias simples o compuestas debidamente conectadas. Aquí podemos ver la construcción de los párrafos, que fue lo que vimos en la construcción de oraciones, y los conectores que nos ayudan a construir párrafos mucho más claros, mucho más coherentes, como nos dice el concepto que adoptamos para conocer lo que es, para saber lo que es el párrafo. Entonces, la función esencial del párrafo es ser unidad de expresión de un pensamiento o idea temática dentro del flujo mayor del desarrollo del pensamiento del discurso. Entonces, aquí, pues, cuando nosotros queremos construir párrafos que no son textuales, tiene más que ver con una expresión de un sentimiento o crear o definir de forma adecuada los conceptos que vamos a desarrollar. Esto, pues, son las características del párrafo. Son muy sencillas las características y nosotros las practicamos todos los días. Sin embargo, muy pocas veces logramos entender el porqué eh, de cómo elaboramos los informes. Normalmente por aceptación general o porque de esta forma lo aprendimos de toda la vida o se nos fue corrigiendo desde siempre. Cada vez que presentábamos un trabajo, cada vez que presentábamos un informe, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos regresado muchos informes porque no contienen la información necesaria para poder entender lo que se quiere, lo que la persona quiere darnos a entender. Entonces, esto repercute en tiempo y en costo. Nosotros hicimos una evaluación, un estudio de cuánto nos costaba a nosotros por hora el tener un expediente detenido y cuánto le costaba al cliente.
principalmente porque muchos de los créditos, por el tiempo que estaban en determinada área, eh, el cliente pues rechazaba el crédito o desistía del crédito. Entonces esto definitivamente no es rentable para ninguna de las dos partes, ni para la institución, ni para la persona que está generando el expediente. ¿Por qué? Porque si no coloca, no gana. Recuérdense que es muy importante eh, que nosotros podamos podamos cumplir con nuestros objetivos. Si nuestro objetivo como asesor es colocar, pues debemos de cumplir con ese objetivo. Entonces, la única forma de hacerlo de una forma correcta va a ser presentando de forma adecuada la información, construyendo adecuadamente la información. Nosotros hacíamos mucho énfasis con los asesores en que nosotros entendemos que el trabajo de campo es bastante complicado. Muchas veces el asesor tiene que pasar por condiciones de clima complicadas, puede incluso hasta tener accidentes. Entonces, para poder llegar a una comunidad, sobre todo en aquellas instituciones pues que tienen muy contacto con muchas personas del área rural, muy rural. Entonces, ya se hizo todo el trabajo de campo, ya se sufrió todas las consecuencias de el tener que llegar hasta un cliente. Y no puede ser posible que nosotros vayamos a desistir de un crédito o no dar un crédito cuando ya hicimos la parte más complicada. Y puede ser por la construcción de la información, que se olvidó un DPI, que se olvidó una fotografía o que definitivamente no logramos plasmar dentro del documento las características idóneas del cliente para poderle dar el crédito. Entonces, sí, hasta cierto punto eso complica. Entonces, no es necesario, como como lo vemos acá, que un párrafo sea muy extenso para poder dar una idea clara de lo que queremos dar a entender. Si nosotros no utilizamos de una forma adecuada, por mucho que le pongamos a un documento, lo único que va a hacer es hacerlo de una forma, de hacerlo muy tedioso de leer y muy tedioso de entender. También tiene que ver mucho con el llenar un documento, un formato establecido, porque esto a veces complica cuando la persona que está llenando la información desconoce de cómo hacerlo. Entonces, eso también es importante a la hora de identificar y qué vamos a poner dentro de un informe. Todos tenemos que presentar informes en muchos de los trabajos en los que nos desarrollamos o nos envolvemos. Entonces, es importante que podamos plasmarlos de una forma correcta. Puede ser que sea una cita textual, y ya sabemos que las citas textuales se cita la fuente y se encierran entre comillas. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta según la norma APA de la tarea de la semana pasada. Entonces, en cuanto a la estructura, tenemos una estructura interna y una estructura externa. También aquí una es visual y la otra es mucho más de contenido. Cuando hablamos de la estructura externa, vamos a referirnos a todo lo que la forma visual en cómo presentamos nosotros el párrafo. Anteriormente, pues se utilizaba después de un punto y aparte una sangría de 5 espacios, me recuerdo yo. Esto pues ya no se utiliza, sin embargo, en algunos documentos sí se exige que tenga una sangría específica a cierta distancia y o que después en una carta, por ejemplo, en un saludo también se pide una sangría y podemos utilizarlo. Antes era con una máquina de escribir y se daba con la barra espaciadora los 5 espacios. O se ponían topes de tabulación, lo mismo es en la computadora, podemos crear topes de tabulación si el documento que estamos redactando exige que tenga una sangría.
Y si no, pues la sangría es alineada hacia la izquierda. Luego, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, la utilización de las letras mayúsculas. Ustedes saben que después de un punto, siempre la primera letra va con mayúscula. Entonces esto es muy importante, a muchos se les olvida y muchos no lo hacen. Entonces es importante. Una adecuada utilización de márgenes también ayuda a entender de mejor forma un documento. Por ejemplo, cuando nos piden un resumen que tenga como mínimo 10 hojas, por ejemplo, un documento que tenga como mínimo 10 hojas, lo que normalmente he visto yo que hacen es que le dan un poco más de margen al documento. Entonces quiere decir que tenemos, en vez de, que tenemos, incluso he visto documentos que parecen, que podríamos, una salchicha, ¿no? Muy delgados, porque tienen mucha más información en los márgenes. Entonces la norma APA también nos dice que cuánto es el margen mínimo y esto ya viene configurado de forma nativa en Word. Cuando utilicemos un margen, tratemos la manera de que si vamos, de cuál va a ser el destino final del documento. Si el destino final del documento va a ser un empastado, pues el margen tiene que tener un margen de empastado, que normalmente es 1 centímetro más del margen habitual para que pueda ser empastado, para que nosotros podamos integrar de una forma correcta un documento. Si el documento únicamente va a ser engrapado, por ejemplo, sí puede tener el margen normal que traen los documentos de Word. Luego viene el punto. La utilización del punto es muy importante. Cuando terminamos un párrafo, y vamos a continuar con el sentido del párrafo anterior, utilizaríamos un punto y seguido, y si vamos a cambiar el sentido o ampliar otro tipo de información, aunque tenga que ver con el párrafo anterior, podemos utilizar el punto y aparte. O si vamos a terminar el documento como tal, vamos a utilizar un punto final. Y después de un punto final era lo que veíamos a la hora de construir párrafos, o a la hora de hacer o presentar un documento, vemos que después de un punto final para iniciar con otro documento, por ejemplo en el caso de la bibliografía, conclusiones, recomendaciones, todas estas van en un documento, en una hoja aparte. Entonces esto nos ayuda para que tengamos una mejor presentación, ya sea de un informe, porque muchos de nosotros hacen, o muchos de ustedes hacen su plan operativo anual. Algunos piden informes escritos o algunos informes graficados, y todo esto tiene que ver con la norma en cómo poder presentar de una forma adecuada los documentos o los informes. También podemos ver cómo podemos, si es permitido o no, centrar una gráfica, por ejemplo, si se nos pide gráfica, o una tabla de contenido o de información numérica que también tiene que estar de una forma específica dentro del documento. Importante, si tomamos en cuenta un estilo de conformación del documento, ese estilo debe prevalecer a lo largo de todo el documento. Por ejemplo, si centramos una imagen, todas las imágenes del documento deben estar centradas. Si centramos un título, que ya no se utiliza mucho un título centrado, pero sí se utiliza, que todos los títulos estén centrados. Si todos los subtítulos o títulos 2 están en negrillas, todos tienen que estar en negrillas. Entonces, por eso es importante que podamos utilizar las herramientas que nos da Word, porque cuando lo construimos con estas herramientas, ya no es necesario hacer la misma operación en cada título o en cada subtítulo que hagamos. Entonces, esto ya es lo básico. Luego viene pues la estructura interna del párrafo. La estructura interna pues se divide en dos, ideas principales e ideas secundarias. La idea principal es el mensaje
central del párrafo que nosotros queremos redactar. Quiere decir que si nosotros extraemos esa idea principal, el párrafo pierde sentido. Y luego están las ideas secundarias que básicamente vienen en apoyo a las ideas principales. Entonces, aquí es donde tenemos que tener claro que si extraemos el tema o la idea principal del párrafo, no vamos a entender o el párrafo se va a distorsionar y vamos a causar una entrega equivocada del mensaje. Luego, aquí está la descripción de la idea principal, lo que es una idea principal, que es lo que les comentaba, que es lo esencial del párrafo, y este no se puede suprimir sin que pierda sentido el párrafo como tal. Luego venimos con las ideas secundarias, que estas se pueden suprimir sin que el texto pierda su esencia. Podemos entender perfectamente un párrafo si extraemos las ideas secundarias. Básicamente puede ser algo que queramos enfatizar o que hayamos enfatizado con algunos de los conectores que vimos anteriormente y que en algún momento, si se extraen, no se pierde el sentido del párrafo, porque no están explicando la idea principal. Vamos no es necesario llenar un párrafo de ideas secundarias y con la idea principal es suficiente. Y lo mismo sucede cuando querramos presentar un informe. Si presentamos el informe con ideas principales, es perfectamente válido. Luego tenemos tipos de párrafo. Permítanme un segundo. Tenemos los narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos y párrafos de comparación o contraste. Cada uno pues tiene su descripción. Los narrativos, estamos hablando de ideas concretas que estamos queriendo transmitir. Aquí tenemos ya qué es lo que significa cada uno. Entonces los narrativos son cronológicos, está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Estos, pues básicamente nosotros los utilizamos cuando tenemos una noticia o algún desarrollo, cuando queramos o queremos enfatizar una secuencia lógica o una secuencia cronológica podría ser de las actividades. Por ejemplo, un informe podría ser la cronología del desarrollo de la actividad productiva, o cómo se desarrolla la actividad productiva del cliente, o cómo es el flujo de ingresos del cliente de forma cronológica. Este podría ser un párrafo narrativo. De ahí vienen los párrafos descriptivos que se presentan a través de las palabras de capacidad. Una novela podría ser una narrativa exactamente porque estamos hablando de una secuencia cronológica y que, por ejemplo, un capítulo tiene que ver con lo que sucedió en el anterior, porque es una historia contada en el tiempo. Entonces, si es una novela, puede ser un tipo de párrafos narrativos. Luego vienen los descriptivos que a través de las palabras desarrollan la capacidad sensomotora de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona que está escribiendo el párrafo va a desarrollar eh, la capacidad de percepción de la persona que está recibiendo ese mensaje. Quiere decir que le va a provocar un sentimiento, ¿sí? Porque la persona a través de la lectura puede ser que se transporte a un lugar o que entienda un evento o que se pueda imaginar ese evento, o sea, activar esa capacidad sensomotora de la persona eh, eh, que está leyendo el párrafo o se recuerda que también tenemos párrafos orales o que está viviendo la experiencia a través de las palabras del autor, puede catalogarse como párrafo descriptivo. Argumentativos, pues aquí ya vemos solo
básicamente expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir. Esto tiene que ver mucho con las habilidades en la comunicación, porque ya estamos tratando de persuadir. Yo tengo los argumentos necesarios para convencerlos de que, de que eh, de que la opinión que yo estoy expresando es la correcta. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a poner un párrafo argumentativo dentro de un informe, ustedes van a expresar su opinión en cuanto al otorgamiento o no del crédito, o en cuanto al desarrollo de la capacidad del cliente para poder pagar el crédito, o si definitivamente el cliente no tiene capacidad, porque muchas veces también se nos pide que hagamos un informe del por qué hicimos determinado rechazo, si a simple vista que el cliente aplicaba para poder tener un crédito con nosotros. Sin embargo, tenemos que tener los argumentos necesarios, y aquí ya, pues, ya catalogamos estos párrafos como argumentativos. De ahí venimos con los expositivos, y esto básicamente es para desarrollar o para explicar o desarrollar un tema que se está presentando, que es lo que estamos haciendo en este momento, desarrollando un tema que ustedes van a entender, a ampliar la información que se traslada por medio de un texto o un documento en formato virtual. Podríamos hacerlo en este momento, y posteriormente se va a trasladar a un formato visual. Esos serían los tipos de párrafo. Tenemos el párrafo de contraste, de comparación o contraste. Pues básicamente este es su nombre lo indica, es comparar objetos o ideas con el propósito de diferenciar o decir semejanzas. Algunas expresiones de este párrafo son con respecto a o a diferencia de. Utilizamos normalmente cuando queremos comparar determinados, por ejemplo, cuando presentamos un informe, puede decir, a diferencia de la actividad productiva de siembra de cacao, por decirles algo, la siembra de cardamomo es un cultivo de mejor rendimiento, si fuera el caso, dependiendo de la región en donde nos encontremos. Entonces, sí podemos utilizarlo en la construcción de informes, y poder utilizar cada uno de estos tipos de párrafo en la construcción de la información que queremos presentar. Luego vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Aquí terminaríamos con lo que son los párrafos. Hay otras clasificaciones de párrafo. Por ejemplo, tenemos párrafos de secuencia, párrafos de desarrollo de un concepto, de enunciados o soluciones de problemas, de causa y efecto, pero les puse los básicos, los que nos ayudan, o los que nos van a ayudar en nuestras tareas diarias, ya sea para la presentación de informes, para la presentación de resultados, para la presentación de trabajos, en donde se nos pide que hagamos o presentemos. Normalmente podemos utilizar la construcción de párrafos cuando se nos pide que presentemos una idea personal con respecto al tema que se esté tratando. Entonces, para esto nos sirven los párrafos. Ahora vamos a pasar a las habilidades en la comunicación. Estas habilidades en la comunicación, pues, nos van a servir principalmente para nuestro contacto con el cliente, sea interno o sea externo. Cuando nosotros hablamos de habilidades en la comunicación, es una competencia. Nosotros somos hábiles para determinada tarea. Si nosotros tenemos la capacidad de poder dar un discurso, esa es una habilidad. Si nosotros nos podemos poner en el lugar de la otra persona, esa también es una habilidad. Si nosotros vamos a entender a la otra persona porque estuvimos en su situación, es una habilidad. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con cómo nos desarrollamos. Entonces, vamos a hablar de 10 habilidades
comunicativas básicas. Entonces, hablamos que esto nos va a ayudar para nuestro trato con los clientes. Cuando nosotros tenemos una habilidad, vamos a poder hacer mucho más sencilla la comunicación. Entonces, lo principal es desarrollarlas. ¿Y cómo las vamos a desarrollar? Algunas vamos a hacerlas de manera natural. Otras las vamos a tener que poner en práctica y algunas definitivamente no las va a ser muy complicado que las tengamos. Sin embargo, para eso son los tipos de inteligencia, para que ustedes sepan cuál o qué habilidad pueden desarrollar de una mejor forma. Entonces, aquí esto nos sirve mucho para poder afrontar situaciones de nuestro día a día. Veamos, vamos a hacer un resumen rápido porque no creo que nos va a dar tiempo a verlas todas y se las voy a dejar como un material de lectura para que ustedes lo tengan y lo puedan leer. Principalmente porque estas 10 habilidades tenemos que, por lo menos con unas 3 o 4 que tengamos nosotros desarrolladas, nos va a ser mucho más fácil la comunicación. La primera, pues, es escucha activa. Nosotros, por naturaleza, tratamos de escuchar o escuchamos, como dice una frase que circula por ahí, escuchamos. Nuestro problema es que escuchamos para responder y no escuchamos para entender. Entonces, cuando nosotros escuchamos, es diferente oír que escuchar. Entonces, tenemos que enfocarnos en tenemos que desarrollar esa capacidad de poder entender lo que se nos quiere transmitir escuchando, no solo oyendo. Eso no nos va a ayudar a entender lo que se expresa. Incluso cuando creo que le ponemos, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están viendo una película, una escucha activa es cuando ustedes se involucran en el tema de la película. Si a ustedes les llama la atención o les gusta la película, se ponen atentos a todos los párrafos. Hay mucha gente que se dedica a eso, a ver errores en secuencias de películas o en libros, por ejemplo. Cuando se está leyendo un libro o se está haciendo una presentación, si el tema nos interesa, vamos a aprender a escuchar y vamos a captar de una mejor forma el mensaje. Empatía es una habilidad pues, que no muchos tienen, y es porque los humanos por naturaleza somos muy impulsivos. Entonces, como parte de la comunicación eficaz está la empatía, porque tenemos que aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Esa es una habilidad, y mucho más que una habilidad, es una competencia, porque a raíz de eso podemos decidir o tomar decisiones con respecto a una persona. Por ejemplo, trayéndolo al contexto de las microfinanzas. Por ejemplo, ustedes conocen el trabajo de campo porque lo han vivido. Pero si ustedes no conocen el trabajo de campo y venimos a pedir, como les dijera yo, para que no se escuche tan cruel, que por ejemplo alguien me venga a pedir a mí un sacrificio más, sin tomar en cuenta que el sacrificio sí se hace o sí está. Para poder decidir en cuanto a determinada acción, debemos estar en esa situación. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho que una persona que no conocía el campo ponía dentro de sus resoluciones acciones que según su perspectiva tenían que haberse hecho, y definitivamente ya en la práctica o en el campo o en la actividad productiva del cliente no iba a tener un resultado diferente. Pero esto solo se logra entender a través de la empatía. Yo ponerme en los pies de la otra persona.
Puede ser que tenga algún tipo de problema emocional si fuera necesario, o que su temperamento sea ese, por ejemplo. Yo tenía problemas con jefes de agencia y entre jefes de agencia y supervisores porque hay personas que tienen un carácter de naturaleza fuerte. Cuando nosotros no logramos compensar esa parte con la otra, con la emoción de la otra persona y que no es a propósito, o no entender que es su naturaleza y que es una costumbre, por ejemplo, no vamos a lograr entender y no vamos a lograr decidir. Entonces, esa es la empatía. Yo no voy a cambiar a una persona que ha sido así toda su vida, eso no me corresponde, pero puedo compartir ese sentimiento, o sea, estar en su lugar y cómo yo resolvería la situación estando en ese lugar. Probablemente nos vamos a dar cuenta de que, eh, de que probablemente la persona tenga razón en lo que me está exponiendo. Pero si nosotros no logramos desarrollar esa habilidad, difícilmente vamos a lograr entender. Luego viene la validación emocional. La validación emocional tiene que ver mucho con los dos puntos anteriores de escucha activa y empatía, porque va a ser la forma en que se va a entender el mensaje. Si se logró el objetivo de la transmisión del mensaje, si logramos nosotros hacer que ustedes capten la idea o viceversa. Esa es una validación emocional. Estamos validando que el contexto haya sido entendido por los canales de comunicación. Luego tenemos el lenguaje no verbal, que eso ya lo hemos venido hablando, y básicamente es nuestra postura corporal, cómo hacemos contacto visual con una persona. Permítame un segundo. Cómo hacemos contacto con una persona y cómo nos desarrollamos. Cuando ustedes están en una plática con alguien, lo ideal es verlo a los ojos. O sea, no a la boca, no arriba, no desviar la mirada. Lo ideal es poderlo ver a los ojos. Entonces, esta es una postura. Sentarse correctamente, por ejemplo. Muchas de las personas, y yo lo he visto en la universidad, en congresos, que muchas de las personas tienden a corvarse para leer, para poner atención, o lo más común, encorvarse para leer, para ver el teléfono. Entonces, esta también es una habilidad que tenemos que desarrollar y va a depender mucho de la situación en la que estemos. Y el siguiente es muy importante, sobre todo con ustedes cuando les toca resolver algún conflicto. Conflictos por naturaleza siempre van a existir. El ser humano por naturaleza es conflictivo. Entonces tenemos que tener la habilidad comunicativa de resolver apropiadamente un conflicto. Porque cuando, cuando se nos presenta, tenemos que ser empáticos para resolverlo, y definitivamente sabemos de que no vamos a resolver un conflicto gritando más alto o gritando o siendo más enérgicos. Podrá ser en alguna ocasión importante poder demostrar cierta autoridad. Sin embargo, va a depender de dónde estemos, porque en nuestro trabajo es muy riesgoso el tratar de resolver un conflicto a patadas. Eso ni lo intente, porque va a ser mucho más complicado para ustedes. Entonces, es importante que entiendan de que el conflicto, si uno lo enfrenta, lo puede resolver, y si uno lo confronta, lo puede
agravar. Entonces, sí es importante cuando ustedes entren, dependiendo de la situación en la que estén, tengan el cuidado de resolverlo de una forma adecuada, ser más negociadores, ser como que mucho más diplomáticos a la hora de resolver el conflicto. Se van a dar cuenta, yo estoy en un chat de la colonia y todo el mundo pelea por todo, o sea, entonces no hay ninguna persona que se entre para mediar en un conflicto que en determinado momento puede ser mucho más grave. Entonces hay que tratar de resolverlo. Y si ustedes van a negociar con alguien, no lo hagan con el hígado, como dice el dicho, sino que háganlo mucho más, de una forma más inteligente y resuélvanlo de la forma en que todos estén satisfechos. Es un poco complicado lograrlo, pero sí se puede hacer. Exactamente. El conflicto se resuelve sin amenazas, siempre con respeto. Eso es muy importante, porque si a una persona les falta el respeto y ustedes en venganza les vuelven a faltar respeto, eso solo agrava el conflicto. A nosotros nos sucedió en una ocasión que fuimos a hacer un cobro ya de una persona en mora, con mucho tiempo de mora, y resulta que la persona salió, muy alterada con nosotros, un machete en mano, a insultarnos y decirnos de qué nos íbamos a morir y todo lo que una persona en mora puede transmitir. Sin embargo, lo que nosotros hicimos no fue enfrentarlo o confrontarlo, mejor dicho, sino que tratamos de bajarle la revolución a la conversación. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos iba a terminar de buena forma si nosotros le seguíamos el juego a la persona. Recuérdense que es muy importante cuando ustedes están haciendo una gestión de cobro, no seguir el juego. O sea, por lo menos esto también aplicaría para las habilidades en el cobro, la comunicación asertiva. Porque si nosotros detenemos a la persona, lo que nosotros hicimos fue detenerlo y aclararle, sin palabras ofensivas. Y afortunadamente, pues la persona se calmó y logramos llegar a una negociación. No la que esperábamos, pero sí una negociación que le iba a poner fin a este conflicto. Pero en ningún momento se falta el respeto. O sea, eso ya no sería una habilidad, sino que sería una barrera. Entonces, lenguaje verbal. Lenguaje verbal, esto es básico, ya lo vimos anteriormente. Tratemos de que cuando vayamos a hacer una conversación, de no utilizar muchas palabras complicadas, sofisticadas, para que la otra persona nos pueda entender adecuadamente. Leer y escribir, esto es importante porque de esta forma vamos a poder nosotros eh, desarrollar un lenguaje apropiado para cada situación. Si no leemos y no escribimos, va a ser muy complicado que podamos darnos a entender. ¿Por qué? Porque leer y escribir nos desarrolla nuestras habilidades. Cualquier habilidad, saber escuchar, validar emocionalmente, poder hacer una negociación exitosa. Esto nos ayuda a leer y escribir. Y aquí viene lo que nos comentaba Walter, que es el respeto. El respeto también es una habilidad, respetar las circunstancias. Puede ser que la persona esté pasando por momentos complicados o difíciles y nosotros lleguemos a entorpecer eso, y hay que saber cuándo retirarse y cuándo entrar, para que no nos comparen con los de Electra que nos van a buscar hasta el cementerio. Entonces sí hay que tener ese respeto, hay que saber en qué momento llegar y en qué momento no. Luego viene la persuasión. La persuasión, ya sabemos que si tenemos esa habilidad vamos a lograr, sobre todo en este negocio, que nosotros tenemos que convencer, o sea, siempre tenemos que persuadir a la gente, ya sea nuestro cliente para que nos elija
como su financista o a nuestros jefes para que nos den, para que nos autoricen nuestros créditos. Tenemos que tener esa habilidad para poder comunicar efectivamente lo que queremos y que todo sea como nosotros queremos. Y eso es muy importante. Hay quienes tienen esa habilidad y de repente ustedes se encuentran haciendo algo que no querían hacer solo por el simple hecho de que alguien los convenció de hacerlo. Y convencerlo no quiere decir porque soy tu jefe te lo ordeno, sino puede ser convencerlo y hacerlo por mera convicción y no hacerlo de una forma molesta. Eso es muy importante y esa es una cualidad que podríamos tener también en temas de liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de persuadir a nuestra gente para que el trabajo se realice aún sin estar nosotros presentes y eso también tiene que ver con respeto. Por ejemplo, yo respeto a mi jefe y voy a hacer mi trabajo por el respeto que él me inspira, no porque yo lo respeto, sino que es una persona que inspira respeto, una persona que es capaz de convencer. ¿Y cómo nos convence? Pues con acompañamiento. O sea, nosotros tenemos que tener en esa habilidad esa, esa capacidad de persuadir a la gente, no obligarla. La obligación y la persuasión son diferentes. La obligación puede ser que yo lo haga porque es mi obligación, porque la persona tiene poder, digamos. Recuérdense que es diferente poder y autoridad, son diferentes. El poder se lo confieren a uno. Yo tengo el poder porque mi puesto me lo exige. Pero la autoridad no, la autoridad se gana. Entonces, esto es importante. Y luego la credibilidad, que tiene que ver también con lo que les acabo de mencionar. Del respeto, la persuasión y lograr esa credibilidad, que nosotros como líderes podamos en algún momento tener cierta credibilidad. De nada me sirve a mí tener la habilidad de persuadir si con lo que yo estoy persuadiendo son con mentiras. De nada me sirve. Entonces yo tengo que ser una persona íntegra, honesta y reflejar esa credibilidad. Entonces, con esto vamos a cerrar. La próxima semana les voy a poner ya el concepto de cada uno de estos términos para que ustedes los estudien. Me interesa que los puedan desarrollar porque esto les va a ayudar en su vida laboral y, ¿por qué no, en su vida personal? Entonces, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y les deseo mucha suerte y cuidado con el clima para los que viven en el interior. Y cualquier cosa, ya saben, está mi teléfono, está mi correo. Si no les logro contestar en el momento, pues insistan hasta que les conteste, por favor. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Se cuidan.